Clase pasada vimos, ¿esto anda? Acá. Vimos que definimos una estructura de anillo que vamos a simbolizar con un conjunto y dos leyes de composición. El conjunto va a ser distinto del vacío. Particularmente vamos a trabajar con los anillos y las leyes suma y producto, ¿sí? Y dijimos que para que esta terna sea un anillo se tenían que cumplir tres cosas. Hola, Pauli. La primera es que el conjunto con la primera ley, que en el caso particular nuestro será la suma, sea grupo. Y recordamos que para que el conjunto con la primera ley sea grupo se tenía que cumplir que sea ley de composición interna, asociativa, que tenga neutro y que tenga inversos. Todos los elementos del conjunto tienen que tener inversos y estar dentro del conjunto. Después vimos que también se tiene que cumplir que el conjunto con la segunda ley de composición tiene que ser semigrupo. Y esto quería decir que la segunda ley sea ley de composición interna y asociativa. ¿El primero tiene que ser abeliano también? No, no hace falta. No, no hace falta. Y la tercera que se tenía que cumplir era que la segunda ley sea doblemente distributiva. Cuando decimos doblemente distributiva, respecto de la primera, ¿no? Doblemente distributiva es a izquierda y a derecha, ¿sí? Que sea distributiva a izquierda a derecha. Es decir, que yo tengo A compuesto con B operado con C, me tiene que dar lo mismo que B operado con C operado con A. O sea, que se pueda distribuir a izquierda y que se pueda distribuir a derecha. A eso se refiere con doblemente distributiva. ¿Sí? Bien. Después, particularmente, dijimos que si además de estas dos se cumple la conmutativa, particularmente se dice que el anillo es conmutativo. ¿Sí? Entonces, si yo ya demostré que esta estructura es anillo, y particularmente la segunda ley es conmutativa, se dice que el anillo es conmutativo. Entonces ahí empezamos a hacer una lista de los nombres que se le dan a los anillos. Y dijimos, se me fue el lapicito. Dijimos que un anillo es conmutativo si A con la segunda ley es conmutativa. Y acá empezamos a analizar las propiedades de la segunda ley, porque fíjate que la primera ley cumple con las 4 propiedades de grupo, ¿sí? Y la segunda ley solo cumple con 2 nada más. Entonces, si la segunda ley es conmutativa, el anillo es conmutativo, ¿sí? Si la segunda ley tiene neutro, el anillo se llama anillo unitario o anillo con unidad, o anillo con identidad también, ¿sí? Sí, la segunda ley tiene neutro. En el caso nuestro, como la segunda ley va a ser el producto, como vamos a trabajar con la suma del producto, lo que vamos a chequear es que el neutro del producto ya lo conocemos, ¿no? Es el 1. El 1 tiene que pertenecer al conjunto A, ¿sí? En el caso de que se trate del producto, cuando la segunda ley es el producto, cuando trabajamos con los anillos tradicionales, por así decirlo. Así que ahí le damos el nombre de anillo unitario o anillo con unidad, ¿sí? Si además todos los elementos del conjunto A son inversibles respecto de la segunda ley, ¿ves que siempre analizamos sobre la segunda ley? Si todos los elementos distintos de 0 tienen inverso, decimos que el anillo es un anillo de división. Anillo de división.
¿sí? Todos los elementos de A distintos de 0 tienen inverso. Ay, me pasé de largo. Respecto a la segunda ley, ¿no? O sea que si estamos hablando de A con el producto, nos referimos al inverso de A como 1 sobre A, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjate, si la segunda ley es conmutativa, el anillo es conmutativo. Si la segunda ley tiene elemento neutro, es un anillo unitario, o anillo con unidad, o con identidad. Y si los elementos del conjunto para la segunda ley tienen inverso, se llama anillo de división. En el caso particular, que el anillo sea conmutativo y de división al mismo tiempo, anillo conmutativo más anillo de división, particularmente a estos, si cumple con las dos cosas, se lo llama cuerpo. ¿Sí? Los reales son un cuerpo, los complejos son un cuerpo. Fíjate que estas dos propiedades, además de la conmutativa, completan que la segunda ley sea grupo. Porque fíjate que para que sea anillo tiene que ser ley de composición interna y asociativa. Para que sea unitario le estamos pidiendo que tenga neutro, y para que sea anillo de división le estamos pidiendo los elementos distintos de 0 que tengan inverso. Es decir, que estas dos nuevas propiedades completan la estructura de grupo para la segunda ley. Entonces, cuando la terna es grupo para la primera ley y es grupo para la segunda de manera conmutativa, recibe el nombre de cuerpo. ¿Sí? El cuerpo más conocido es el cuerpo de los números reales. La suma en los reales es un grupo, el producto en los reales también es un grupo conmutativo, porque se cumple todas las propiedades, entonces se dice que, un anillo, perdón, se dice que el conjunto de los números reales con la suma y el producto determinan un cuerpo, o un anillo conmutativo y de división. ¿Sí? Los complejos, sí. ¿Y hay que sacarle del 0 a los reales? Sí, sí, en realidad el conjunto de los números reales, porque la propiedad de división es para todos los números distintos de 0. Sí, sí. ¿Sí? Si yo hablo de los reales en general, ya sé que todos los reales distintos de 0 tienen inverso. No va a hacer falta aclararlo de que le vamos a sacar el 0 en el producto para que tenga inverso. O sea, se sobreentiende que cuando yo digo que los Se sobreentiende que cuando hablamos del inverso en el producto, hablamos de los elementos distintos de 0. En el producto estándar, ¿no? Sí, pero o sea, si vos me das los reales para analizar, Sí. yo me tengo que hacer de cuenta de que no analizo el 0. Para analizar, si yo te digo, estudia esta estructura, si es grupo. Esa no es grupo, ¿no? ¿Por qué no es grupo? Porque no hay inverso para el 0. Bueno, pero acordate que estamos en el producto. Sí. Pensá en los axiomas algebraicos. Todo número distinto de 0 tiene inverso. Sí. Todos los reales distintos de 0 tienen inverso. Cuando analizamos esto, nosotros sacamos el 0 para que sea grupo. ¿Sí? Nosotros lo sacamos. Los reales menos 0. Todos los reales menos el 0. Pero si aparece así, ya se sobreentiende que en el producto todos los reales menos el 0 tienen inverso, porque es un axioma algebraico. Entonces, es como, no voy a aclarar a cada rato que tengo que sacar el 0 para encontrarle el inverso. Si es el producto estándar, ¿no? Si es otra ley de composición, bueno, ahí tendré que ver. Pero si es el producto el que usamos desde que nacimos, en el producto que usamos desde que nacimos, no va a hacer falta aclararlo. Porque hay un axioma algebraico que dice todo número real distinto de 0 tiene inverso. ¿Sí? En este producto. Si la ley es circulito, bueno, habrá que ver cómo se define circulito. Ahí sí tendré que ver
si el 0 juega o no juega, si está incluido o no está incluido en el conjunto. ¿No? Sí. Pero si es el producto estándar, ya sabemos que tienen inverso, todos menos el 0. Entonces, no vamos a sacar el 0, porque necesitamos que el 0 esté para el neutro en la suma. Claro, porque yo estaba viendo acá en la guía de grupos, había un ejercicio, el 5D, que decía los reales con el producto, y yo le puse, no es grupo porque 0 pertenece a los reales, y sin embargo 0 no tiene inverso. Bien, pero eso es los reales con el producto. Cuando yo estoy analizando un anillo, que necesito los reales con la suma y el producto, si yo saco el 0 para que el segundo sea grupo, Claro. no se me cumple que sea grupo en el primero. Está bien. ¿No? Sí, Entonces, sí. todos los reales distintos de 0, forman un anillo de división. Todos los reales distintos de 0 forman un anillo de división. Bien. Mejor dicho, los reales forman un anillo de división, porque los reales con la suma son grupo, y los reales con el producto son grupo también, teniendo en cuenta que el único que no tiene inverso es el 0. Es medio como contradictorio. ¿Cómo andas, Cari? Claro, porque No la es definición de contradictorio, inverso... digamos. Si yo saco el Sí, 0 claro. para que sea grupo la segunda ley, no me es grupo la primera, entonces ya no es anillo. Claro, te hace algo ahí medio implícitamente. En realidad, Bueno. nosotros no le vamos a pedir a la terna, a la segunda ley que sea grupo, porque fíjate que para que sea anillo necesito que sea ley de composición asociativa. Claro. El producto tiene unidad que es el 1, y ya sé que los reales distintos de 0 tienen inverso. Si los reales distintos de 0 tienen inverso, es anillo de división. Pero no voy a llamar a la terna reales distintos de 0 con la suma y con el producto. Si yo defino a esto reales menos el 0 con la suma y el producto, no es anillo. No. No es anillo porque para la primera ley no se cumple esta. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, como yo sé que es un anillo y que los reales distintos de 0 tienen inverso, es como que digo, bueno, los reales con la suma son grupos, y los reales con el producto tienen elemento neutro, y los distintos de 0 tienen inverso. Acá me pide que para que sea de división, los distintos de 0 tengan inverso. No me está pidiendo Bueno, ahora ahí es otra cosa. No me está pidiendo que el conjunto sea todos los reales distintos de 0. Me está pidiendo que todos los elementos del conjunto distintos de 0 tengan inverso. Y todos los que están acá adentro, menos el 0, tienen inverso. ¿Se entiende? Sí, Distinto es por definición. Está perfecto. claro, distinto es si yo quiero analizar a los reales con el producto y quiero ver si esto es grupo. Sí, no es. Esto no es grupo porque todos los reales no tienen inverso. Está perfecto. ¿No? Pero para que sea anillo de división, me está pidiendo que todos los elementos de este conjunto, sacando el 0, tengan inverso. Y si yo saco el 0, todos tienen inverso. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, me había comido ese A distinto de 0, pensé que te lo habías aclarado vos, pero si es por definición, está bien. Claro, porque son todos los elementos del conjunto que no sean 0. ¿Sí? Sí, sí. Y lo que agregamos de nuevo es el concepto de divisores de 0. El conjunto de divisores de 0, tenemos que ver si existen en el conjunto, no sé, un elemento A en el conjunto A, tal que A no sea 0, y si existe un elemento B en el conjunto A, tal que B no sea 0, entonces el producto entre A y B me tiene que dar 0. Si en el conjunto hay dos números distintos de 0 que multiplicados me dan 0, se dice que esos números son divisores de 0. ¿Sí? Y el caso que vimos, dijimos, en R, en Z, en Q no se va a cumplir esto porque cualquier número real, cualquier producto de números reales para que me dé 0, uno de los dos tiene que ser 0. Y vimos el caso de Z4. De Z4,
con el producto. Sí, Z4 con el, bueno, el Z4 con el producto. Ahí vamos, Cari, ¿eh? En Z4 con el producto tenemos la clase del 0, la del 1, la del 2 y la del 3. La del 0, la del 1, la del 2, bueno, me faltó la del 3. Acá, me quedó cortita la tabla. Este fue el caso más simple, digamos, ¿no? Dijimos 0 multiplicado por todo lo que nos venga de 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, congruente módulo 4 con 0, 2 por 3, congruente módulo 4 con 2, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, congruente módulo 4 con 2, y 3 por 3, congruente módulo 4 con 1. ¿Sí? Fíjate que acá se ve claramente que el 1 es el neutro del producto, o sea que Z4 con la suma y el producto es un anillo unitario. Tiene unidad. ¿Sí? El 1 pertenece a Z4. Y además, fíjate que si yo tomo el 2, vamos a agarrar otro color. Si yo tomo el 2 y tomo el 2 y los multiplico, 2 es distinto de 0 y 2 es distinto de 0. Sin embargo, 2 por 2 es igual a 0 en Z4. Entonces, 2 y 2 son divisores de 0. ¿Sí? Son dos números distintos de 0, tales que cuando los multiplico me dan 0. A esos numeritos se los llama, o esos elementos, se los llama divisores de 0. Lo que sí, Z4, con la suma y el producto, no es un anillo de división, porque los enteros no tienen inverso. Que sea entero, ¿no? Bueno, eso fue todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Y que tenga divisores no tiene nada que ver con que sea un anillo de división, ¿no? No. Que sea anillo de división significa que todos los elementos distintos de 0 tienen inverso. Bien. Eso significa que sea anillo de división. Ahora, que tenga divisores de 0 significa que existen en el conjunto elementos distintos de 0 que multiplicados dan 0. Perfecto. Uno de los casos que vimos son Z4 o ZN. ZN vimos que hay una propiedad que va a tener divisores de 0 siempre y cuando n no sea primo, pero bueno, no la vamos a demostrar. Z5, por ejemplo, no va a tener divisores de 0, Z6 sí. Y va a tener más de 2 divisores de 0. ¿Sí? Sí. Bueno, acá estamos con Cari. Sí, somos 4. Así que a partir de este momento dejamos abierta la clase para las dudas que tengan todos. Yo quería consultarte esto. Dale. No sé si es como que lo justifico bien, ¿viste? Tengo que comprobar en R2 si es ley de composición interna. Más quería saber los resultados, a ver si lo justifico bien. ¿Ustedes hicieron el ejercicio de los pares ordenados A, B y CD? ¿Cuál es? Uno de ley de composición interna. Los pares AB operados con CD de la forma la primera por la primera, la segunda con la segunda. ¿Qué número es? No se los copio acá.
El segundo ejemplo de ley de composición El segundo interna. ejemplo de ley de composición interna. Vale, 4, el ejemplo 4. Tenemos A, B, operado con C, D. Tengo la computadora torcida y no puedo escribir. A, B, operado con C, D. Es de la forma AC, BD. Hay que demostrar que esto es ley de composición interna. Si no lo hicieron, se me fue el lápiz de la pantalla. Si no lo hicieron, ley de composición interna. Ay, qué mal que estoy. Tómense un minutito y piénsenlo. A ver. Esto me está recordando. Esto es ley de composición interna Esa es la consigna, sí. porque pares ordenados me dan pares ordenados. A ver la asociativa. Esta es la que tengo que buscar. Sí, arrancaste con esta. Sí, con el Estas dos te dan con ACBD, ACBD. Bien. Y ahora fuiste con la otra. igual dos. Sí. Pero espera, porque vos acá fíjate que tenés 3 composiciones y acá ya arrancaste haciendo una cuenta. Porque acá hice que tomé. O partiste estos de un dos. miembro y llegaste al otro. Sí, sí. Ah, está. Sí. Ahí entendí. Acá entonces separaste. A B lo dejaste Claro, tomé todo afuera. esto como un número que vos decías. Sí, y lo operaste con estos dos. Claro, sí. Y estos dos volviste a hacer lo mismo. Sí. Perfecto, está bien. Después con la conmutativa yo pongo esta que es la fórmula y bueno, y de ahí parto. Y acá te queda CA. Esa es la que vos diste, ¿viste? Sí. Como para tomarla de Sí, referencia. esto es verdadero porque estos ya son componentes reales, ¿no? Y vale la conmutativa en el producto en R, está bien. Y el neutro, Acá era que yo quería saber a ver si... A B operado con X y me tiene que dar a B. Si acá puse el neutro como para guiarme. Sí, ¿viste? sí, Con sí, esta. sí, este A representaría un paro, Sí. un paro ordenado. Y el E porque representa este X. A por ahí confunde con este. Y el neutro representa X, sí. Está bien. Entonces acá tenemos AX es igual a A y BI es igual a B. Pero esto, ¿no? Yo quería saber si pongo acá I y acá te lo explico así y este es el resultado así. Sí, ¿Está bien? o sea que no, el neutro, el elemento neutro, esto está bien. Sí. Escribilo como corresponde, así, como paro ordenado. ¿Eso es 1, 1? ¿Y no me decís que X igual a Y vale a 1? Sí, sí. ¿Y sí, no pero, dijiste que no, pero no entendía si 6, 1, 1. Sí, 1, 1. Ah, listo. Y pertenece a R2, Ah, porque es un paro ordenado. Vos descubriste que X e Y son iguales y valen 1. sí. Pero el neutro es un Entonces, la elemento de respuesta R2. como par ordenado. Claro. Y porque venís trabajando con Perfecto, pares. sí, sí. Y el inverso, ¿ves? Acá lo escribiste como par. Claro. Y ahora tenés 1, 1, 1, 1. Bueno, y acá lo mismo. Entonces, el inverso de AB, que lo ponemos así, o menos 1, si vos despejás con A distinto de 0, es 1 sobre A, 1 sobre B. Ah, listo. Y después la final, digo así, es ley de composición en R2 y... No, en realidad, que sea ley de composición de R2, lo que tenés que demostrar es que si operás pares ordenados, te da pares ordenados. Vos acá lo que estás demostrando es que esto es obvio, porque operás par ordenado y te dan par ordenado. Esto es obvio. Vos estás demostrando que es asociativa, que es conmutativa, que tiene neutro y que tiene inverso. Estás demostrando que esta R2 con esta ley de composición es un grupo conmutativo. Ah, está. O estudiaste las propiedades de esta ley que Sí, es eso interna. Sí. Es interna porque operás pares ordenados y te da pares ordenados. Ah, bueno, pero así entonces está bien. Claro, pero no es la conclusión de que es ley de composición interna. Sí. Porque que sea ley de composición interna significa que si yo tomo pares ordenados y los opero, el resultado es un par ordenado. Y esto es obviamente porque esto es un par ordenado, esto es un par ordenado, esto es un par ordenado. Ah, si vos me preguntás si es ley de composición, Obvio. tengo que hacer hasta acá. Es obvio. Claro. Porque opero pares ordenados y me devuelven par ordenado. Claro, sí, Chao. sí. No hay tu tía. Bueno. Distinto sería si el conjunto tuviera alguna restricción, no sé, el conjunto de los números reales divisores de 15. Bueno, ahí tenés que ver si operás el conjunto de los números y todos te dan divisores de 15. Claro.
Cuando ya le ponemos una condición al Claro, conjunto, general. ahí hay que ver si se cumple. Acá el conjunto sería el conjunto de los pares de R2. Claro, en general. Opero pares, me da par. Listo, Sí, es ley de composición y tal. Ahora, si fuera el conjunto de pares ordenados tales que la segunda componente sea 1, bueno, ahí tenés que ver. Pero si manzana me da agarrás- manzana. Claro. Sí, pero banana me da banana. Ahí sí tenés que demostrar que es ley de composición y Si tal. me dice fruta, poner un ejemplo, ya ahí tengo que ver a ver. Exacto. Acá no hay restricción. Son pares, opero me da par. Listo, ya es ley de composición. Lo que analizaste son las propiedades de la ley. Y yo quería saber si, bueno, esto así estaba bien. Está bien escrito, sí. Sí, sí. Yo lo dejé acá con este, pero no sé, estaban estudiando las propiedades, ¿lo habían hecho? No, yo justo iba a preguntar eso, si era ley de composición interna, solo había que probar que caiga adentro la operación. Si es ley de composición interna, es obvio, porque si opero pares ordenados, según la ley me devuelve un par ordenado, así que no hay que demostrar nada. Claro. Lo que le decía yo a Cari es, distinto sería si fueran pares ordenados tales que la primera componente cumpla tal condición, la segunda cumpla tal otra. Entonces, en ese caso, sí hay que estudiar puntualmente una por una. Yo estoy en barbijo. Como estaba por Zoom, digo, no los contagio, pero yo me di cuenta. Está grabado, está grabado. Y la otra era en este, Sí, que con respecto al neutro. sí, El neutro me da 1 sí. y inverso. El inverso sí, con el 0 no me cumple, pero yo no había notado si era ley de composición interna o no. ¿Por qué nos preguntan? El conjunto está formado por estos tres y tengo el producto. Sí, pero claro, ley yo- se ve acá adentro. Que, Claro, estoy en la misma pregunta que te hice Claro. ayer. Sí, sí. Estoy operando y caigo acá adentro. Sí. En la tabla se ve. El neutro del producto se ve que es el 1, porque Sí. ves que se repiten los Pero no tiene numeritos. inverso. Y el inverso tenés que ver qué números operados entre sí te devuelven el 1. Claro, pero con el 0 no me va a devolver el 1. Bueno, el 0 no tiene Por inverso, eso. pero los demás sí. Pero entonces, bueno, es ley de composición interna, Sí, cumple la asociativa, cumple sí. la La conmutativa. conmutativa, el neutro, pero no cumple el inverso. No, no es que no cumple el inverso. El 0 no tiene inverso, los demás sí tienen el inverso. Ah, no, yo pensé que si ya no tenía 1, ya te decía que no tenía. Porque los elementos son 3 los que tengo. Bueno, en este caso sí, el 0 no tiene inverso. No, no sería grupo. Ah, Pero inverso, el 1 tiene inverso y el Y el menos menos 1 uno. también. El 0 no. no, yo pensé que ya no tenía 1, ya decía que no cumple con el inverso. Digo, No, no. Que no cumple con el inverso, el único que no tiene inverso es el 0. sí. Lo que no cumple es con la estructura de grupo. Porque para que sea estructura de grupo, todos los elementos del conjunto Sí, tienen sí. que tener inverso. Y ahí ya el 0 no tiene inverso. Ahí tenés el contraejemplo para demostrar que no es grupo. Pero inverso tienen el menos 1 y el 1. El 0 no tiene inverso. Bueno, no tiene inverso el 0. Sí, Pero no es que toda la ley se me caiga al tacho. sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. El neutro, cuando uno busca el neutro del conjunto. Y cuando busca los inversos, dice, bueno, este elemento tiene este inverso, este elemento tiene este inverso, este elemento... Ah, este no tiene inverso. Bueno, este elemento no tiene inverso. Toda la estructura, ya si quiere ser grupo, no puede. Porque Sí, no todos los elementos tienen inverso. sí, pero te especifico, entonces el 1 tiene inverso. Pero depende, claro, depende de lo que vos quieras estudiar. Sí, En este caso, sí, sí. la propiedad de inverso se cumple para el 1 y para el menos 1. Está. El 0 es el único elemento del conjunto que no tiene inverso. Sí. Igual si me preguntás si es grupo, te puedo decir. No, no es grupo porque el fulanito de tal está en el conjunto y no tiene inverso. Claro, pero te puedo decir el 1 tiene inverso, ponele el menos 1 tiene inverso, el 0 no tiene inverso, entonces no es grupo porque no... Con el 0 solo. Ah, bueno. Porque ya encontraste uno que no cumple. Bueno, ¿Sí? bueno. Sí, sí. ¿Y la otra era? No, eso no, porque voy por ahí. Ah, bueno, lo mismo con la cancelativa, no podés cancelar el 0. ¿No? Estamos en la misma. Sí, pero que Se pueden cancelar todos los elementos menos el 0. Estamos en la misma. Son las propiedades de los elementos, digamos. Sí, del sí. conjunto. Ahora, si yo quiero estudiar todo esto metido dentro de la estructura del grupo, ahí sí ya no me sirve.
no me sirve para que sea grupo porque no todos los elementos del conjunto tienen inverso. Claro, ya está. Contraejemplo, el 0 está en el conjunto y el 0 no tiene inverso. Listo, ya no es grupo. ¿Sí? Bueno. Cuando aclaramos eso, aclaramos esto, de cuando buscamos el neutro, buscamos un único neutro en todo el conjunto. Y cuando buscamos inversos, le buscamos el inverso a cada elemento del conjunto. ¿Sí? Lo que pasa es que si el conjunto es finito, de 2, 3, 4, 5, 10 elementos, puedo decir el inverso de este es fulano, el inverso de este es mengano, el inverso de este es sultano. Cuando el conjunto es infinito, buscamos un inverso genérico, digamos, ¿no? Para un elemento genérico del conjunto, el inverso tiene determinadas formas. Nosotros cuando hacemos el despeje para buscar el inverso, que ponemos la condición a veces de pasar dividiendo y que no sea 0, después si ustedes vuelven para atrás y analizan el caso particular, ¿qué pasaría si tomara el valor 0, si se sigue cumpliendo, que el 0 multiplicado por ese inverso que di, me devuelve el neutro? Si funciona, funciona. Y si no existe, porque me queda una fracción 1 sobre A, 1 sobre B, y no puede ser 1 sobre 0, si no existe, digamos, ahí sí uno dice, bueno, el 0 no tiene inverso, si el 0 formaba parte del conjunto, no será grupo. Ahora, si el 0 estaba excluido, no pasaba nada. Eso, lo que decía de caso particular, recuerdo que nos pasó en un solo ejercicio, después en los demás. Y porque por lo general, depende mucho de cómo esté definido el conjunto y cómo venga la ley. Sí. Depende Era uno de de leyes de composición interna. Creo que había que demostrar las propiedades y no sé, dio que en un paso tenía que ser distinto de uno, y vos lo habías puesto en las respuestas, probamos para el uno a ver qué. Claro, qué porque en realidad una cosa es poner una restricción para despejar en los números reales. Pero después agarro esa condición que puse y vuelvo al enunciado original a ver si funciona con la respuesta que di. La respuesta es válida. Claro. Y no lo voy que a sacar después, a alguien que cumple, porque en realidad puse esa restricción para poder pasar dividiendo, digamos, ¿no? Pero después, claro, si tomo ese caso particular y cumple con la definición, ¿por qué le voy a decir que se vaya? Si cumple con la definición. sí. Y después, eso pasa a veces también, de que tenés que aclarar cuando vas haciendo la cadena de igualdad o de equivalencia, pero muchas veces el que dejamos excluido, estaba excluido directamente del conjunto, de esa ley de composición interna, o de ese grupo, lo que sea. Suponete, en el conjunto decía los reales distinto de -1. Y cuando íbamos haciendo la cadena de igualdad, en algún lado pasábamos dividiendo algo y poníamos A tiene que ser distinto de -1, pero bueno, ya no estaba dentro del conjunto. No había necesidad porque no formaba parte del conjunto. No iba a pasar que tomara ese valor. Claro, entonces ahí No podía no tomar tiene ese valor porque si no, no estaría dentro del conjunto que definimos. Claro, entonces Ahí no era el tiene cohete. sentido analizar el caso particular porque ni siquiera está en el grupo, en el No, conjunto. en ese caso no. En ese caso no. Pero cuando uno dice, no sé, paso un A dividiendo, ya no puede ser 0. Claro. Y después vos te vas con el 0 a la ley original y lo multiplicás o lo operás con el inverso que encontraste. Si esa operación te devuelve el neutro, el 0 tiene inverso también. Claro. El 0, vaya a saber, ¿no? Cómo viene la estructura. Pero que hayamos sacado para pasar dividiendo no significa que no cumpla con la definición. Lo que sí queremos aclarar es que cuando buscamos el inverso, le buscamos el inverso a cada elemento del conjunto. Por eso cuando dijimos los reales a secas con el producto, no son grupos, porque todos los elementos del conjunto no tienen inverso. Contraejemplo, agarro el 0 que es un número real, no tiene inverso. ¿Sí? Ahora, cuando yo estudio la estructura de anillo, que es con la suma y con el producto, ese anillo, los reales son anillos porque con la suma son grupos, y con el producto se cumple la ley de composición y la asociativa. Y el producto es distributivo respecto de la suma, derecha e izquierda. Es anillo. Ahora, cuando decimos que es anillo de división,
es que ahí parece que decimos una contradicción, es anillo de división porque todos los reales menos el 0 tienen inverso. Pero no es que cambiamos al conjunto, el conjunto sigue siendo los reales. Para que sea anillo de división tengo que decir, che, en el producto cualquier elemento del conjunto que no sea 0 tiene que tener inverso. Y todos los reales distintos a 0 tienen inverso. Entonces es anillo de división. Claro, porque cambió la definición para hallar los inversos. Te puso eso, tiene que ser distinto de 0. Tiene que ser distinto de 0. Para que sea anillo de división, todos los elementos del conjunto distintos de 0 tienen que tener inverso. Que no es lo mismo que cuando definimos los inversos en los grupos. Y ese dice para todo. Ahí dice, tiene que existir inverso para todo elemento del conjunto. En cambio, para que sea anillo de división, todos los elementos del conjunto, menos el 0, tienen que tener inverso. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Sí, ¿Se dan sí. cuenta? Bien. ¿Cómo anda, Gladys? Hasta con ella solita me Sí, porque hoy no viene Vani y tienen una hora conmigo nada más, así que estamos por Zoom. ¿Con quién? ¿Con los chicos? Sí, Ah, por eso hablar. hablo mucho. No, te escucho yo. Ay, que no escucho nada y hablo fuerte. Me acuerdo de Habla. mi mamá, que cuando llamaba por teléfono a Villaga gritaba, como era lejos. Viste, más lejos vivía, más fuerte hablaba por teléfono. A mí me pasa lo mismo. No, pero me gusta escucharte, me gusta clara. Yo te escucho. Me olvido que estoy por Zoom, entonces no me pongo el barbijo y estoy infringiendo la ley. El barbijo es 23. 23. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer. Que se nos corta, se nos corta. Yo tenía, no sé si alguien quería preguntar. Tenía dudas de, ¿te acordás? Este cuadrito Sí, que era de la guía, claro, del S de composición interna. sí. No, de grupo, perdón, de grupo. Había que demostrar que ese era el grupo abeliano. Sí. Bien. Y yo tenía la duda, había cosas que salían de la tabla, dijimos que era conmutativa porque la tabla era simétrica respecto a la diagonal. Sí. Después, bueno, el neutro lo veíamos ahí también a simple vista, que era ese elemento E. Los inversos también. Lo que no me quedó claro es la asociativa.